que conoció prácticamente todas las penurias, los altibajos de una existencia, comprometedora esa existencia. Ahí vino José. José Meurio. José, ¿cómo estás? José, te saludo cordialmente. Esa existencia se traduce en su poesía. Él no ha publicado más que, es decir, toda su obra cabe en 3 libros. El primero es Los Heraldos Negros, que se publica a comienzos del siglo XX. El segundo es Trilce, que es un monumento de la poesía de vanguardia escrita en castellano, que se publica en el 22, 23 o 20 y tantos. El tercer libro, él no lo llegó a ver en vida, impreso, lo publicaron ya después de su muerte, y el nombre del libro, Poemas Humanos, no es el título que le dio él al libro, sino el nombre que le dio la esposa, Georgette Vallejo, la viuda de él, le dio ese nombre a esa colección de poemas. Para muchísimos se trata del libro más importante de Vallejos, que también incluye un largo poema que se publica a veces por separado y a veces como parte de Poemas Humanos, que se llama España aparta de mí este cáliz, a la guerra, escrito en la Guerra Civil Española. El primer libro, Los Heraldos Negros, es un libro que recuerda mucho la poética del siglo XIX, sobre todo la métrica, y sobre todo la estructura, y sobre todo la actitud del poeta frente al mundo. De aquellos poetas que en el siglo XIX que asignaban a la poesía la función de ser una suerte de sacerdocio laico, pero palabras tales como destino, Dios, eran frecuentes en los poemas, Cristos, cruces, etc. Este libro comienza, Los Heraldos Negros, con un poema que se hizo célebre y que dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Así concluye. Como ustedes ven, el primer poema que da título al libro, Los Heraldos Negros, es una confesión de parte del poeta de su relación con el sufrimiento del acto de vivir. Vivir
es aguantar la ira de Dios. Esos golpes que nos da Dios como de la ira, de su ira, de la ira de Dios, lo apartan bastante de lo que se podría llamar el cristianismo tradicional, tan tradicional en su país, que es el Perú. Era. Falleció, ¿verdad? Pero hablar de la ira de Dios no es precisamente hacer una referencia cristiana, ni en la poesía, ni en la teología, ni en nada. Es humanizar la figura de Dios, haciéndolo capaz de sentir un sentimiento tan profundamente negativo como la ira, y que no será como la ira, pero es como la ira de Dios, la que da los golpes en la vida. Y el hombre dice, yo no sé de dónde viene, qué es, qué se hace. Esa ignorancia del ser humano ante el sufrimiento en cuanto a su origen es uno de los capítulos fundamentales de toda la obra de Vallejos, que aún siendo escasa en número de páginas, es de una vital importancia en la lengua castellana. Si nosotros viéramos un primer poema donde en vez de decir los heraldos negros dijésemos los heraldos de Dios o los heraldos simplemente, podríamos poner algo que no fuese tan vinculado con el odio de Dios, ¿verdad? Pero él se encarga de hacer de ese libro un muestrario inicial del camino que recorrería en parte y terminaría con los llamados poemas humanos, o con España aparta de mí este cáliz. Ustedes ven la forma del poema y piensan en la poética del siglo XIX. Todavía en este libro está presente esa métrica del castellano, tanto de España como de América, es decir, de la tradición hispanoamericana. Entonces él aparece como un poeta que escribe en la tradición hispanoamericana, vinculado con las poéticas del siglo XIX, que en parte se sentían más libres de mantener un diálogo con sus lectores sobre la naturaleza negativa de la divinidad. Entonces, en él se va negativizando la idea de Dios. A diferencia de los grandes poetas cristianos que daban, por lo general, un valor yo diría, de gran optimismo a la vinculación que tenía el hombre con Dios, ¿verdad? Es todo lo contrario de un poeta místico. Un poeta místico se siente vinculado con Dios y con su grandeza, sin que tenga que ver ahí el camino del odio que él atribuye a Dios. Dice, como del odio de Dios que golpea a los hombres. Entonces, estos golpes en la vida que proceden de Dios, lejos de negar a Dios, lo confirman, pero lo confirman en su fase negativa. Es el que castiga, es el Dios castigador. No es un Dios de bondad que perdona, es un Dios de algo parecido al odio. Él no se atreve a decir odio, dice como del odio de Dios. Bueno, pero como del odio de Dios termina por ser el odio de Dios también, ¿verdad? ¿O ustedes no lo creen así? Si yo digo como del odio de Dios, también digo el odio de Dios. Al trazar él un camino en la poesía abierto a una nueva relación con Dios, negando el carácter místico de la poesía, tan rico en castellano sobre todo, tan rico con poetas como San Juan de la Cruz, tan rico con poetisas como
Teresa de Ávila, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es una tradición riquísima. Él la niega, se aparta de esa tradición. Por otro lado, tampoco él busca un Dios aborigen en el Perú, un Dios que suplante a Jesucristo y a la persona de Cristo transformada en divinidad en la cultura de los pueblos primitivos de Perú. No lo hace, él no lo hace. Él se siente muy identificado con el Perú y con el Perú folclórico también, con el Perú de los burros, el Perú de las chozas, el Perú de la gente común, pero no con un regreso al mundo quechua, que sería un mundo que se podría oponer en cierta medida al mundo de los conquistadores que llegaron a Perú y que finalmente impusieron la religión cristiana sobre las ruinas de la religión quechua, de los quechuas. Yo lo veo, ahí alguien está hablando, ¿verdad? Están hablando ahí en alemán, alguien. Tengo entendido que Maggie Torres se sumó al taller. La veo ahí a Maggie Torres, la amiga Maggie Torres. ¿A dónde está Maggie? Dino. Sí, la veo ahí. Bueno. Creo que está ahí conectada. Ahí está saludando. Bueno, muchos saludos, Maggie, que te vaya muy bien en esta participación, que nos honras con tu presencia aquí en la tertulia virtual, ¿verdad? Yo creo que conoces ya a la gente que participa y con ellas vas a estar en contacto. Bueno, yo decía que habiendo una oposición entre la línea establecida por Vallejo, por César Vallejo, de odio de Dios, como que Dios es una criatura capaz de odio, y entonces capaz de dar golpes tan duros que él solamente se atreve a decir, yo no sé, no sé por qué lo hace. Se opone pues a una tradición muy antigua en castellano, que es la poesía mística, y a otra que es todavía más antigua que la poesía mística, que es la poesía religiosa, que es la que sin ser mística era una poesía que celebraba la relación del hombre con Dios. Ahora, yo quiero ir de este poema que nos recuerda al siglo XIX, en su forma y en la forma en que él está renegociando con la historia de la poesía una posición contraria a la posición tradicional del Dios benevolente. Tenemos un Dios capaz de ser una criatura de odio. Esto es importantísimo, porque vamos a ver otros poemas. Les quiero, de este mismo libro, que se llama Los Heraldos Negros. En este poema que se llama Heces, dice así: esta tarde llueve como nunca y no tengo ganas de vivir, corazón. Esta tarde es dulce, ¿por qué no ha de ser? Viste gracia y pena, viste de mujer. Esta tarde en Lima llueve y no recuerdo las cavernas crueles de mi ingratitud. Mi bloque de hielo sobre su amapola, más fuerte que su no seas así. Mis violentas flores negras
y la bárbara y enorme pedrada, y el trecho glacial, y pondrá el silencio de su dignidad con óleos quemantes el punto final. Por eso esta tarde, como nunca, voy con este búho, con este corazón. Y otras pasan, y viéndome tan triste, toman un poquito de ti en la abrupta arruga de mi hondo dolor. Esta tarde llueve, llueve mucho y no tengo ganas de vivir, corazón. Este diálogo con su corazón, en la cual él le confiesa que no tiene ganas de vivir una tarde de lluvia en Lima, que es una ciudad donde no llueve nunca, como ustedes saben, y dice, esta tarde en Lima llueve. Lo máximo que puede caer en Lima es una llovizna fina, una garúa, como ellos mismos también le llaman. Hasta ahí llueve, no llueve más. Es curioso que él pueda unir estas cosas. Él no era un poeta limeño, era un poeta del Perú, yo diría del Perú profundo. Esas no ganas de vivir, él se las transmite a su propio corazón. Y elige un interlocutor que está callado, que es su corazón. Su corazón no le responde a lo largo del poema. Le puede responder simplemente con la melancolía asociada con la lluvia. Porque la lluvia, sobre todo esa lluvia leve, es una lluvia melancólica. Hay una melancolía asociada con la lluvia y eso se puede tal vez considerar como una respuesta a la expresión no tengo ganas de vivir, coma, corazón. Primer poema aparece un Dios cruel. En el segundo poema aparece un corazón que tiene que oír que el dueño de ese corazón, el hombre que es el poeta llamado César Vallejo, no tiene ganas de vivir. Y está en una tarde melancólica y ligeramente lluviosa, en una ciudad como Lima donde no llueve nunca. Si usted quiere ser pobre en Lima, me decía una vez un limeño, venga, establezcase aquí y venda paraguas, me decía. Nadie le va a comprar, no, nadie le va a comprar. Es un país que no, es una ciudad donde no llueve. Lo notable del caso es que él no tiene ganas de vivir, por un lado, pero con quien habla es con su corazón. Él entiende que Dios es capaz de actos de extrema crueldad, pero no sabe por qué, ni simplemente dice que golpea y que los golpes son como de la ira de Dios. Va entrando en el mundo de la negatividad que tiene sus heraldos, que son los heraldos negros. Así va escribiendo a lo largo de este libro varios poemas. Como nosotros vamos a dedicarle a Vallejos, desde luego, más de una sesión, quiero que ustedes conozcan a fondo la obra de este gran poeta americano. Miren el carácter romántico tardío de este poema que se llama El poeta a su amada. Esto recuerda al siglo XIX y recuerda notablemente a los poetas románticos. ¿Viene alguien ahí ahora? ¿Alguien llegó? Bueno. Se llama El poeta a su amada. Les sugiero que piensen en lo que habíamos hablado del romanticismo. El romanticismo que siempre está asociado con la muerte, por otra parte, con una ala negativa del romanticismo, aparte. Amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso.
y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que este. Sí, metelo. ¿Quieren que repita esta estrofa? Amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. En esta noche rara que tanto me has mirado, la muerte ha estado alegre y ha cantado en su hueso. En esta noche de septiembre se ha oficiado mi segunda caída y el más humano beso. Escuchen lo que sigue. Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos. Se irá secando a pausas nuestra excelsa amargura y habrán tocado a sombra nuestros labios difuntos. Y ya no habrá reproches en tus ojos benditos, ni volveré a ofenderte, y en una sepultura los dos nos dormiremos como dos hermanitos. ¿Es o no es profundamente romántico el poema? En su manera de interpretar el romanticismo. Hago la pregunta y la dejo abierta a quien quiera contestar. ¿Es o no es romántico este poema? Por ejemplo, Laura, ¿qué piensa Laura de este poema? ¿O qué piensa José? ¿Qué piensan algunos de ustedes? Están todos apagados ahora, ¿no? Señor. Indudablemente que el poeta César Vallejo es un poeta profundamente, en esencia, existencialista, romántico, mismo por las penalidades que arrastró en su vida, ¿verdad? Él tuvo un exilio, creo que estuvo en París, gran parte de su obra también lo escribió en París. Bueno, vivió en París muchísimos años. Hasta vivió esa soledad del poeta, esa melancolía que transmite en sus obras, ¿verdad? Porque transmite mucha melancolía, un dejo de, digamos decir, de tristeza. Todo lo que está diciendo es muy cierto. Yo me remité a una pregunta más sencilla. ¿Es o no es romántico? No importa. Jacobo, yo te soy sincero. ¿Perdón? Soy sincero, no, yo no tengo una categorización de las corrientes, pues. No te podría decir a qué escuela pertenecer, a qué corriente, ¿sí? Bueno, el romanticismo es más que una escuela literaria. Yo me refiero a un espíritu romántico, a una corriente espiritual llamada romanticismo que va mucho más allá de la literatura. No, yo desconozco eso. Lo que sí, yo desconozco esa categorización. Lo que te iba a decir nomás con el poema anterior ese, de los golpes de Dios, a mí me trae mucha alegoría al libro de Job de la Biblia. A toda la Biblia te trae alegoría, porque toda la Biblia aparece golpes de Dios, pero nadie dice que el golpe es de la ira de Dios. Yo he leído el libro de Job, perdóname, yo he leído el libro de Job muchas veces en mi vida y lo leo con mucho interés, pero él no trata a Dios como a un ser iracundo. Él ve que hay un castigo divino que lo acepta sin preguntar por qué. El precio de la existencia es el castigo. ¿Perdón? No, date cuenta, no, para ser más preciso nomás, en
desarrollo del libro de Job, hay Sí. una primera parte donde él, siendo una persona justa, una persona sin tache, sin mancha, ¿verdad? Cuando Sí. empieza a recibir los primeros golpes, él se rebela contra Dios, ¿verdad? Y inclusive le dice, Ah, no. yo no, Revelarse es yo una he cosa, salido pero hablar de la ira es del otra. vientre de mi madre y no sé qué cosa. Recién cuando Dios después le confronta, primero le confronta a él, después a todos sus amigos, él como que ahí hace una suerte de recapitulación, ¿okay? Ahí como que él, hay un despertar, ¿verdad? Pero, hay una parte donde él profundamente se queja contra Dios, ¿sí? Permiso. No, la queja contra Dios. Hay una cosa que yo quiero que se entienda bien y es que las palabras no tienen sinónimos. Los sinónimos son falsos. Decir yo me quejo no es decir Dios actúa con ira. No. Dios puede actuar con justicia, puede actuar con indiferencia, puede actuar con un amor inabarcable, pero si yo digo que actúa con ira, lo hago iracundo a Dios. Eso no aparece en la Biblia en ningún lugar. Él tiene una relación con Dios de pregunta. Job se pasa la vida preguntándole a Dios. Él no dice yo no sé por qué, que hay golpes tan duros como de tu ira. No. La ira de Dios, suponiendo que ella existiera, no está reservada a quienes creen o lo nombran. Yo conozco la Biblia. A mí me da la impresión en este poema, en el primer poema, que no es el que yo había mencionado ahora. Yo hablé del poema tercero, que es este, el poeta de su amada. Ahí yo lo veo a él como un poeta romántico, casi te diría, en plenitud del siglo XIX. Estas son las expresiones. Señor Jacobo. Hay una compañera que quiere hablar, parece, ¿sí? Hay una compañera que quiere hablar. Yo le estoy queriendo escuchar a la compañera. ¿Quién es? Soy yo, Laura, don Jacobo. Ah, Laurita, adelante. Quiero leer los mensajes que tienen que ver con la pregunta que usted realizó acerca del poema El poeta a su amada. ¿Cómo no? Marta Garcete dice, por ejemplo, que este poema es melancólico, que transmite mucha emoción. Sí. Por otra parte, a través del Facebook tenemos el comentario de Rebeca Winter que dice: creo que el romanticismo de ese poema radica en la atención de Vallejos a los sentimientos de su amada. Y un último comentario de Liliana Mabel dice: es romántico, es pesimista. Exactamente. La última compañera, la que hizo el último comentario, Mabel se llama, ¿no? Sí, Liliana Mabel. Liliana Mabel. Liliana dio con la clave que yo pienso es la clave del poema. Es esto: moriremos los dos juntos, muy juntos. Se irá secando a pausas nuestra excelsa amargura y habrán tocado a sombra nuestros labios difuntos. Es un poema romántico, profundamente. La muerte acá les toca a los dos al mismo tiempo. Morir juntos es casi un ideal del romanticismo. No sobrevivir uno al otro, sino que mueren juntos. Es maravilloso, ¿no? Yo sigo insistiendo que el romanticismo en este poema es muy claro. No así en el poema de la ira de Dios, ni tampoco en el poema Heces, de la lluvia, que lo vuelve con sus flores negras muy silencioso frente a su corazón. ¿Qué es lo que dice un poeta romántico? Un poeta romántico habla con su corazón por lo general. Trata de entender a su corazón por lo general. No lo deja en silencio. Acá lo deja en silencio. Dice, no tengo ganas de vivir, corazón, ¿verdad?
No digo que esa expresión no la pueda hacer un poeta romántico, por supuesto que sí, pero la cuestión está en que la vida no es una cuestión de ganas de vivir. En la poesía romántica, la profundidad de la vida está dada por la absoluta carga positiva de la muerte. Cuando él dice, ya no habrán reproches en tus ojos benditos, ni volveré a ofenderte, y en una sepultura los dos nos dormiremos como dos hermanitos. Esto es profundamente romántico y es profundamente siglo XIX, porque el siglo XIX es prácticamente el gran siglo del romanticismo y punto. Los grandes poetas románticos han sido todos poetas del siglo XIX. En cambio, él es un superviviente del romanticismo en este poema. Es un gran superviviente. Había otras preguntas de dos compañeras anteriores, ¿verdad, Laura? Sí, señor. Tengo otros comentarios de Sí. Ana Ramírez. Ana dice, cree que es tristemente romántico. Sí, estoy totalmente de acuerdo, es tristemente romántico. Sí. Ahora yo le puedo preguntar a Ana una cosa, una cosita así. ¿Ella conoce a algún poeta romántico que no sea triste? Vamos a esperar la respuesta de Ana. Mientras Le tanto, hacemos leo. esta pregunta a Ana. Si Sí. ella conoce a algún poeta romántico que no sea triste, que nos diga la próxima ocasión que pueda. Sí, vamos a esperar y mientras tanto yo leo otros comentarios de Liliana Mabel. ¿Cómo no? Menciona el luto, la muerte, persigue al romántico. O sea, estos dos aspectos persigue al romántico, ¿eh? Sí. El romántico Sí. hace del pesimismo una actitud propia del artista. Bueno, yo le estoy entendiendo lo que quiere decir Mabel, ¿verdad? Mabel es ella. Liliana Mabel. Liliana. Yo estoy entendiendo con mucha claridad lo que ella quiere decir. Yo quisiera hablarle un minuto del pesimismo. Generalmente se toma el pesimismo como lo contrario del optimismo, ¿verdad? En forma, digamos, en forma común, es un antónimo del optimismo, es lo contrario, ser pesimista. Filosóficamente no es muy correcto. En realidad el pesimismo es otra cosa. Y el pesimismo no va en contra del optimismo. Aquello que realmente va en contra del optimismo, según un pensador, un escritor que se llama Ernst Junger, un escritor alemán del siglo XX, dice, lo contrario del pesimismo, del optimismo, es el derrotismo. La nuestra es una sociedad derrotista, no es una sociedad pesimista, es derrotista. Y la poesía romántica en realidad llega a tener un contacto tan estrecho con la idea de la muerte, que se puede decir que hay una idea romántica de la muerte. Esa idea romántica de la muerte es que la muerte es la que explica la vida. Se tiene, por ejemplo, acá, en una sepultura, los dos nos dormiremos como dos hermanitos. Es decir, hay una supervivencia, no teológica, pero una supervivencia de la vida en la muerte, que ya no es derrotista. Hay una célebre frase que se ha usado en numerosos textos y que en realidad ya es anónima. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Viene de la Biblia, seguramente. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Ahora, los románticos tienen una actitud hacia la muerte distinta de los clásicos en general, muy distinta. Y
el amor lo vinculan con la muerte con más naturalidad que otros poetas. Ahora, si me permiten, yo voy a seguir leyendo un par de poemas más de nuestro querido poeta César Vallejo. Señor, ya tenemos la respuesta de Ana Ramírez. Y vamos a leer, por favor. Sí, Ana le contesta a usted a su pregunta: no, maestro, no conozco poeta romántico sin tristeza. Dígale a Ana que conmigo ya somos dos los que no conocemos esos poetas. Yo tampoco conozco. Yo no conozco un poeta romántico como Ana, no conozco un poeta que no tenga tristeza y sea romántico. Te hago un paréntesis, Jacobo. ¿Cómo no, querido? Adelante. Este poema Loca de Ortiz Guerrero sería de la misma tesitura. No, es otro tipo de poesía. Otro tipo. Dale. Correcto. Acá tenemos un poema que se llama Espergesia. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar. El claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. ¿Qué es lo que realmente él nos está diciendo en este poema? Que el nacimiento, que está asociado en todos los pueblos con una celebración. Se celebra el nacimiento de una criatura. Es un acto festivo, por lo general. Por lo general. Ahora, Dios estuvo enfermo ese día. No se puede celebrar el nacimiento de César Vallejo. Si Dios estuvo enfermo, ¿cómo yo voy a celebrar ese día? Vemos esa contradicción profunda a donde avanza el pensamiento vallejiano. Este texto procede de una mentalidad romántica que va poco a poco alejándose de la idea de un Dios con el cual él pueda contar. No es un Dios, el Dios del creyente, pero sin embargo está presente en este libro, en los heraldos negros. ¿Qué es básicamente este Dios que estuvo enfermo el día que él nació? Es el Dios cuya enfermedad no permite que se haga una celebración. Nadie celebra, pues, nada un día que Dios estuvo enfermo. Entonces el nacimiento de César Vallejo es ya un acontecimiento triste, profundamente triste, debido a la enfermedad de Dios en ese día. Este es un célebre poema del libro que estamos leyendo y se llama Ágape. Es el poema perteneciente a este libro que más se ha incluido en las antologías de César Vallejo desde siempre. El ágape, la reunión
llamada así festiva o simplemente amistosa. Hoy no ha venido nadie a preguntar, ni me han pedido en esta tarde nada. No he visto ni una flor de cementerio en tan alegre procesión de luces. Perdóname, Señor, que poco he muerto. En esta tarde todos pasan sin preguntarme ni pedirme nada. Y no sé de qué se olvidan y se queda mal en mis manos como cosa ajena. He salido a la puerta y me dan ganas de gritar a todos: si echan de menos algo, aquí se queda. He salido a la puerta y me dan ganas de gritar a todos: si echan de menos algo, aquí se queda. Hoy no ha venido nadie y hoy he muerto. ¡Qué poco en esta tarde! Se muere muy poco esta tarde y pide disculpas al Señor. Le pide disculpas a Dios por haber muerto tan poco. Todos los días tiene que morir mucho más de lo que muere para ser digno de Dios. Es decir, aparece la idea del Señor, la idea del Dios cristiano. Perdóname, Señor, ¿verdad? El Dios de la Biblia. Quiero leer ahora de su colección de poemas, una serie de poemas, llamados poemas en prosa, a falta de otro nombre. Quiero leer una página que nos da una idea de qué poesía él estaría buscando para su obra después de Los Heraldos Negros. La violencia de las horas. Todos han muerto. Murió doña Antonia, la ronca que hacía pan barato en el burgo. Murió el cura Santiago, a quien placía le saludasen los jóvenes y las mozas, respondiéndoles a todos indistintamente: buenos días, José, buenos días, María. Murió aquella joven rubia, Carlota, dejando un hijito de meses, que luego también murió a los 8 días de la madre. Murió mi tía Albina, que solía cantar tiempos y modos de heredad, en tanto cosía en los corredores para Isidora, la criada de oficio, la honrosísima mujer. Murió un viejo tuerto, su nombre no recuerdo, pero dormía al sol de la mañana, sentado ante la puerta del hojalatero de la esquina. Murió Rayo, el perro de mi altura, herido de un balazo de no se sabe quién. Murió Lucas, mi cuñado en la paz de las cinturas, de quien me acuerdo cuando llueve y no hay nadie en mi experiencia. Murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana
y mi hermano en mi víscera sangrienta, los tres ligados por un género triste de tristeza, en el mes de agosto de años sucesivos. Murió el músico Méndez, alto y muy borracho, que solfeaba en su clarinete tocatas melancólicas, a cuyo articulado se dormían las gallinas de mi barrio, mucho antes de que el sol se fuese. Murió mi eternidad y estoy velándola. ¿Qué les parece este poema? La violencia de las horas. Es el canto de la muerte, es una lista de muertos. Pero no es una lista de muertos de un periódico. No es una lista de muertos dando una respuesta a la muerte. Tampoco es una pregunta realmente sobre el significado de la muerte. Es una pregunta, sí, una indagación hecha al idioma sobre los sentimientos del poeta ante la muerte de los seres vinculados con su experiencia, con su vida, con él mismo. Ahora, miren el verso final en este poema en prosa, en versículo más que en prosa, que dice: murió mi eternidad y estoy velándola. ¿Qué quiere decir el poeta con murió mi eternidad y estoy velándola? La eternidad desapareció. ¿Puede morir la eternidad? Fuera de un poema me refiero, o fuera de un texto indagatorio en filosofía. La eternidad es lo contrario del tiempo, aparentemente. Es lo que no tiene tiempo, es lo que no tiene comienzo ni fin. Es lo que siempre existió y siempre existirá. Murió. Murió mi eternidad. Y estoy velándola. Es decir, tengo una actitud religiosa ante la eternidad que desapareció, que murió. Lo que está queriendo decir ella, deje de ser cristiano. En el fondo, dejó de creer en la eternidad y por eso murió la eternidad. Y él la está velando, porque para lo único que sirve la religión que él recibió es para velar a los muertos. Es terrible este poema, en versos donde dice: el perro de mi altura. Murió el rayo, el perro de mi altura. Murió mi cuñado, en la paz de las cinturas. Es decir, busca la forma de explicar lo inexplicable desde el punto de vista de quien no tiene una respuesta para dar, ni para la vida ni para la muerte. O sea, aparece Vallejo ya en este poema como el poeta que va a dar a su pensamiento una dirección, desde luego que no enemiga de la religión, sino separada de los dictados de la teología. Va a completar de alguna manera una poética del siglo XIX que fue la separación de las diversas interpretaciones teológicas de los temas vinculados con la muerte en forma poética, me refiero yo, en forma de poemas donde la muerte es el tema, y de la vida donde la vida es el tema, pero no de otra forma, ¿no? Sino en forma poética. Se va desvinculando y va entrando poco a poco en lo que va a ser el siglo XX, que es el siglo de la descristianización en América Latina, sin duda, en el Paraguay, por ejemplo. En forma tardía nosotros llegamos al Paraguay a ver cómo el Paraguay se va descristianizando, va dejando de ser una sociedad cristiana. Todos los años la gente va a Cacupé enloquecida con la cuestión de la festividad de Cacupé. ¿Por qué? Porque se trata de pagar una promesa a una intercesora que tiene Dios en la tierra y en el cielo.
Es decir, se le pide a la Virgen que le pida a Dios que se realice un pequeño favor que sería un milagro. Muy bien, eso es Cacupe, pero eso no es la religión cristiana. La religión cristiana no es un día pagar una promesa, un día con una procesión, ¿verdad? Es todos los días de la vida y es el acatamiento de la ley de Dios según lo dicta la Biblia y según lo responde la Iglesia, amplificando ese dictado con los 10 mandamientos y con la adoración al Dios supremo, al Dios verdadero, a Dios. Ese tipo de vínculo va desapareciendo en todos los países de América, porque la misma religión se va volviendo un refugio individual, pero la sociedad deja de ser una sociedad cristianizada, es una sociedad descristianizada. Es una sociedad donde, por ejemplo, una sociedad donde todos los días hay entre 10 y 15 asaltos y asesinatos y feminicidios y cosas así. Es cualquier cosa menos una sociedad cristiana, ¿verdad? Es cualquier cosa menos eso. Y eso es una realidad en todas partes, no solo en el Paraguay. Solo que en el Paraguay llega de una manera tardía lo que en Perú llegó a comienzos de siglo ya. En la Argentina también, y en Perú, en México, en otros países culturalmente más avanzados que el Paraguay, había llegado ya mucho antes. Es decir, va perdiendo su relación. Porque la fe, que es la que nos permite llegar a Cacupe, por ejemplo, no es la religión. La fe es la relación del hombre con Dios. Es una relación vertical donde el hombre, si habla con alguien, habla con Dios en un rezo, pero con nadie más. En cambio, la religión es la norma que sigue un creyente en su relación con otro creyente. Eso es la religión, de ahí viene religo, que quiere decir volver a juntar. Se juntan de nuevo los creyentes y forman la religión. Pero el creyente cree en Dios y en nadie más. No hay nada que discutir con la fe. Es una virtud teologal que permite que el hombre se ponga en comunicación con su Creador. En comunicación que excluye a los demás. La Iglesia Católica, que tiene intermediarios para todo, que el sacerdote es un intermediario perfecto, en el caso de la fe, no, ¿verdad? Un cura no te devuelve la fe jamás. Lo único que te puede decir es: vuelve a pedir a Dios que te regale el don de la virtud de la fe, pero hasta ahí puede llegar. Pero Él no puede instaurarle la fe a otro. ¿Por qué? Porque es un don divino, es una virtud teologal. Bueno, la poesía de Vallejos cobra una gran importancia en América Latina por ser uno de los primeros en adoptar una actitud de crítica hacia la sociedad religiosa, cuando la sociedad deja de ser una sociedad religiosa, para convertirse no en una sociedad laica, sino en una sociedad injusta profundamente, que hace que la misma sociedad se vaya autodestruyendo continuamente. Esto va a aparecer después en los poemas de Trilce, que son los poemas del segundo libro, y finalmente en los poemas humanos, que tienen mucho de este último poema, y en España aparta de mí este cáliz, que tiene un título religioso, ¿verdad? Porque el cáliz, eso es algo que se dice en la misa, ¿no? El cáliz es el símbolo de esa unión, ¿verdad? Aparta de mí este cáliz, ¿no? Que yo no beba de esto, ¿verdad? Esta formulación yo quisiera que nosotros la tomemos para nuestra siguiente reunión, y ahora quisiera conversar un poco sobre lo que acabamos de ver de este primer libro de él, porque Vallejo es tan importante en la poesía
que no podemos agotarlo en una tirada nomás, como si fuera un poeta, qué sé yo, menor, conocido en su barrio y nada más, ¿verdad? Disculpa, Jacobo, una Sí. acotación nomás al tema acerca de la temática de César Vallejo, en donde está siempre presente la soledad, la tristeza y la muerte también. Sí, Y un poema que se titula Piedra Negra sobre una piedra blanca, sí. en donde es un poema más o menos premonitorio de su misma muerte. Porque Sí, tengo entendido me que moriré en París con aguacero, dice. así mismo, y dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me Exacto, moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Es exacto. un poema muy premonitorio de su propia muerte. Su propia muerte, sí, es verdad. Quería acotar eso nada más. Es muy apropiada tu acotación, Alberto, porque la vida de Vallejos fue inicialmente la vida de un hombre que trató de hacer algo en su país, en Perú. Y lo único que consiguió es que lo metan en la cárcel. Logró salir de la cárcel y se fue a París y no volvió nunca más. Ni quiso saber nada de volver. Pero él no deja de ser peruano, toda su vida fue peruano, ¿verdad? Y su poesía no se comprende sin el Perú. Pero lo más importante es que él, en este tema de la premonición de su muerte, él se toma a sí mismo como un cholo apaleado, ¿verdad? Como un peruanito de esos mestizos a los que hay que golpear y golpear, y dice, le daban duro con el palo. Él mismo cuenta eso, ¿no? Hasta que se muera. Y él termina por decir que él es un hombre que busca en el futuro un camino de unión de los hombres. La época que le toca vivir a Vallejo lo vuelve importante a él mucho más de lo que él se imaginaba. ¿Por qué? Entre 1920 y 1930 y tantos, que fue la época de oro de la poesía vallejiana, él vivía en París. La vida en París era primero una vida de bohemia, era la última bohemia que existía. Hay una anécdota muy interesante cuando le piden a Picasso que le haga un retrato a Vallejo. Dice, yo a este poeta le hago un retrato. Y él se había negado a hacerle un retrato a García Lorca porque dijo que se lo haga a su amiga Salvador Dalí, que se deje de otras cosas. Como diciendo, a mí no me molesta ese tipo, ¿verdad? Que le haga a su amigo Salvador Dalí. Él, en cambio, Picasso le hizo el retrato a Vallejo. Este poeta yo le hago un retrato, decía. Y viene una cosa muy interesante. Esa época el mundo estaba dividido básicamente, en términos políticos, en dos grupos. Una izquierda revolucionaria, donde había de todo, y una derecha donde solo estaba el fascismo. Estaba el fascismo, el nazismo, el franquismo, pero de todo era la misma historia. Es decir, solamente había la muerte de la democracia y la muerte de todos los derechos como respuesta a el posible izquierdismo, que también buscaba por todos los caminos que tenía algo que pudiese solucionar lo insolucionable que parecía ser el hecho de vivir en la tierra. Era la época en que se fue fraguando la República Española y luego en el 36 estalla la Guerra Civil Española con el triunfo del fascismo, el triunfo de Franco, y ese triunfo prácticamente sella el comienzo de la Segunda Guerra Mundial a favor del fascismo.
y con la debilidad de las democracias, que eran todas muy flojas y tardías y también inútiles. Y del otro lado estaba Stalin, con una dureza parecida a la de Hitler, manejando el sistema comunista, en el cual hemos visto, en aquella época tal vez se podía creer en algo, pero lo que vino después ya nadie podía creer. Él era tan cruel como Hitler, con su gulag, con su archipiélago gulag, etcétera, etcétera. Pero el mundo no era eso. El mundo estaba dividido en gente que tenía esperanza y buscaba en la gente común una cierta esperanza, y luego en la posibilidad de enfrentamiento con el grupo fascista, que era la extrema derecha, que lo único que sabía era explotar y seguir explotando a la gente. Le toca vivir eso a Vallejo. Por supuesto, él está del lado de la izquierda, está con todos ellos y produce una poesía de solidaridad con la gente común. Pero también él le toca ver cómo se descristianiza el mundo. El mundo en la primera mitad del siglo XX se fue descristianizando rápidamente. No de Paraguay, de Paraguay se descristianizó después de Itaipú, murió. Esta no es una sociedad cristiana. Que dice eso no tiene idea de lo que es el cristianismo. ¿Qué sociedad cristiana puede ser una sociedad donde todos los días hay 50 feminicidios, 15 homicidios, etcétera? Estas son sociedades absolutamente perdidas para un espíritu religioso, como efectivamente tenían los paraguayos de antes. En cambio, en aquella época de Vallejo, así ya era el mundo mismo ya se estaba descristianizando profundamente. Y esa hipótesis lo estuvo trabajando a él durante muchos años. Yo creo que en 15 años aproximadamente escribió lo más profundo de su poesía, e influido también por estas discusiones de la gente en Francia, sin duda, porque él no salió de París sino para ir a Francia, creo, y hacer un par de viajes, un par de veces. Ahora, él ¿qué vida llevaba en París al comienzo? Una vida de bohemio, muy curioso, porque era un hombre muy elegante y muy pintón, como decimos acá, pero él era un bohemio perfecto, ¿verdad? Muy pobre, sin recursos prácticamente. Luego llega un momento en que, después de varios romances tremendos que tuvo en lugares bastante difíciles de París, conoce a una mujer que se llama Georgette Vallejo, pues se casa con ella. Y ella en gran medida lo salvó de muchas cosas a él. Personalmente creo que lo salvó de haber muerto 1000 veces. Ahora, en su poesía ella tenía un escrúpulo notable, ella también era poeta, pero ella cuidaba muchísimo los papeles de su marido, y a ella debemos el tercer libro, y quizá el más importante de todos los de Vallejo. Ahora, en esa fase que yo le estoy diciendo, en que el mundo se había descristianizado, la sociedad se había descristianizado, esa sociedad estaba profundamente enganchada en la guerra de clases que sostenían los marxistas, que sostenían sobre todo los comunistas, que no era nada difícil entenderla como la entendían en esa época todo el mundo, porque la explotación era perversa, era horrorosa en todos los países europeos, y incluso en América también. Él busca una sociedad que sea más justa, más solidaria con el hombre, como casi todos los escritores de aquella época.
y casi todos los artistas también, de aquella época en París sobre todo. Bueno, él vivió en París y se dejó atravesar por el espíritu de la época en esa ciudad, donde no le iba muy bien, nunca tenía un trabajo estable, nada, ¿verdad? Era muy difícil para él sobrevivir ahí, y era más difícil todavía mantenerse incólume, intacto, sin que nadie pueda decir nada, en una línea que era una línea muy combativa en la literatura, en las artes. Bueno, yo creo que con esta síntesis que hicimos, podemos escucharlos a ustedes, algunas preguntas que puedan hacernos sobre el tema, y también les advierto que en la siguiente oportunidad que nos encontremos, el próximo miércoles, vamos a continuar con Vallejos, porque Vallejos y Neruda son los dos poetas más importantes de su tiempo. Inmediatamente después vino un poeta como Borges, por ejemplo, que ha sido muy importante y es muy importante, en otra línea completamente distinta. Entre los poetas que han influido en toda la lengua castellana, digo, en la tradición hispanoamericana, está Vallejos y Neruda. De mil maneras ha influido, y eso lo vamos a ir viendo después, porque se ha descuidado tanto el estudio de la poesía que yo creo que se debe volver a estudiar con mucho rigor, porque el siglo XX, el siglo de Vallejo, la primera mitad del siglo, el siglo de Neruda, es de un cambio fenomenal con respecto al siglo XIX. El siglo XIX en el Paraguay termina recién después de la Guerra del Chaco, y apenas termina, porque no dejaron que el país entre al siglo XX, sino el Paraguay entró al siglo XX con Itaipú, es decir, entró con 50 y pico de años de atrás, 60 años de atrás. Pero en el caso concreto de países como Perú, más grande y más importante, ¿no? El siglo XX comenzó con el siglo, ¿verdad? Y lo mismo en la Argentina, en México, en Brasil, etcétera, en todos los países. Y realmente un país tan atrasado como el nuestro es muy difícil encontrar en términos literarios, me refiero, ¿eh? En términos literarios, porque en otros términos prefiero no hablar, pero en términos literarios es difícil. Piensen ustedes, ¿quién fue el primer gran novelista del Paraguay? Según lo dijo Roa Bastos, lo reconoció él. Casaxia fue con la novela La Babosa. La Babosa desde 1950 más o menos. ¿Usted sabe lo que esperaba hasta 1950 para escribir una novela moderna? Las primeras novelas modernas en Argentina estaban en 1915, 1920. En México en 1915, 20. En Bolivia estaban en 1930. En Chile en 1930. En Paraguay en 1950. La primera. Y después se escribió otra y un par de novelas más y terminó la parte de novelas. Y la poesía, pues muy pocos poetas paraguayos, todos muy buenos, muy pocos poetas paraguayos son anteriores a la Guerra del Chaco. No, la poesía paraguaya nace verdaderamente hacia 1940 con gran fuerza, con Campos Cervera, con Oscar Ferreiro, con Josefina Pla, etc., en 1940. Después de la Guerra del Chaco, le lleva unos 10 años a la novela. Pero es tardía también, es también un poco tardía.
Bueno, ¿qué comentarios tenemos sobre esto que ya podemos llamar literatura y sociedad, poesía y sociedad en la época de Vallejos? Acá para nuestros compañeros que asisten y que estoy tan encantado de que se sientan identificados con este tema. Estoy esperando unas preguntas, o unos comentarios, ¿no? Si no son preguntas, simplemente comentarios. Laura les va a ayudar a manejarse con sus comentarios. Es una gran especialista en el tema. A ver qué podemos decir. Señor, por aquí no tenemos comentarios escritos. Yo no sé si hay compañeros que quieran hacerlo en forma verbal al habilitar su micrófono. Claro, puede ser verbal. No, una consulta, Jacobo. A ver. Respecto, más que nada, al tema del lenguaje en la obra de Vallejo. Sí. Ese salto que da, bueno, desde luego que Trilce es una de sus obras más famosas. No, emblemáticas. Sí. Podemos hablar también de los heraldos negros, poemas humanos, pero ese salto que da en el lenguaje, que se da con Trilce, ¿verdad? Sí. Ese lenguaje vanguardista. Es el primer contacto que tiene Vallejos con la vanguardia. Y es un gran... Así mismo. Y que desde luego fue motivo de estudios, inclusive... Sigue siendo. Trilce de los semióticos, ¿no? Sí. Sigue siendo un libro enigmático. Ahora, es un libro donde la vanguardia se diferencia de muchas otras vanguardias, ¿eh? Es una vanguardia sui generis esta. Ya cuando estudiemos Trilce en nuestra próxima reunión, es el libro que sigue a Los Heraldos Negros. Vamos a ver el impacto de renovación vallejiana en el lenguaje. El lenguaje en Trilce es muy distinto de este. Muy distinto. Sin embargo, el poeta es el mismo. Ahora, Trilce es un libro del siglo XX total. Ahí solamente tenemos una poética del siglo XX. Después de escribir Trilce y de publicar Trilce, él se fue a París y no volvió nunca más. Es un libro querido por todos los poetas del mundo. Eso les digo, en América Latina, sin duda. Hay una revista de poesía que dirige un poeta conocido por algunos de ustedes, que es Omar Lara, el chileno, que se llama Trilce y que tiene ya cerca de 50, 60 años la revista, de seguir apareciendo, con algunas interrupciones. Esa revista tiene una antología de la poesía paraguaya que hicimos nosotros en la biblioteca y se publicó en la revista Trilce, con apoyo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad en aquella época. Fue la primera antología de poesía paraguaya publicada para una revista chilena. Los chilenos nunca le han dado ni la menor importancia al Paraguay. Y cosa que yo creo que es una cosa... Es injusto de parte de ellos tratarnos en la forma que nos han tratado. Y ha sido un acto de justicia de la revista Trilce, de Perú, de Chile, ponernos en una de poesía paraguaya dedicada por la revista del Paraguay. Yo he sido uno de los que armó la antología. Con mucho Omar Lara, creo que el poeta chileno Omar Lara. Omar Lara, sí. Es el que dirige la revista, sí. Cada vez que puede sacar la revista, porque es difícil sacarla, ¿verdad? Que estuvo presente una vez en uno de los talleres que se hizo en la biblioteca municipal. Pero, claro, yo lo traje acá, a mi casa. Sí.
compartió Yo con lo nosotros. traigo 3 veces a Asunción. Así mismo. Y las 3 veces estuvo aquí en mi casa y estuvo muy contento de estar con toda la gente del taller, de la biblioteca, de la Dirección de Cultura, etc. Tratamos de hacer todo lo posible. Una consulta, Jacobo, acerca de este poeta también peruano, muy, bueno, no tan famoso como César Vallejo, ¿verdad? Pero es un poeta también muy influyente, ¿De qué época? especialmente surrealista. Se llama César Moro. Ah, sí. Creo que es César Moro escribía... contemporáneo a Vallejo. Sí, César Moro es del 30-40, 50. Sí, sí. César Moro era un poeta surrealista que escribía en francés. Vivía en Francia, un poco en Perú y después terminó viviendo en México hasta el fin de sus días. No quería saber nada del Perú. Y él estuvo viviendo en París mucho tiempo. Y escribía allá y publicaba allá. Escribió un libro que se llama La Tortuga Ecuestre. Un libro de poesía muy bueno. Y era muy querido en el grupo literario de América Latina, de los surrealistas, básicamente. Que hacia su época, pues había surrealismo en Perú, en Chile, Argentina. En todas partes hubo surrealismo, ¿no? Y él volvió de Francia, se quedó en Lima un tiempo y de ahí se fue a Perú, a México, donde terminó sus días allá. Sí, ha tenido un gran impacto en otra época, más que hoy, pero ha tenido. Bueno, hay muy buenos. Perú tiene poetas posteriores a Vallejo. Por ejemplo, Calvo. César Calvo es uno de los grandes poetas de América. Arturo Corcuera. Belli, el poeta Belli, es un gran poeta, ¿verdad? Hay muchos grandes poetas en Perú. Perú es un país de poetas inmensos, muy reconocidos internacionalmente, todos. Pero también le voy a decir algo. Perú tiene más de 100 profesores peruanos enseñando en universidades norteamericanas. Y el Paraguay no tiene ni uno, ¿eh? Acá no tenemos un solo profesor que alguna vez hubiera en el extranjero puesto a la literatura paraguaya en un lugar de honor. Ninguno. Porque el que teníamos, que era Queto Rodríguez Alcalá, habló de Roa Bastos. Que como decían en Estados Unidos, hablar de Roa Bastos es como que Roa Bastos hable de él. ¿Verdad? Ellos querían que hablara de todo el mundo, no nunca habló de todo el mundo. En cambio los peruanos sí, los peruanos tienen Quirino, que murió hace poco, Roberto Quirino, un poeta y profesor notable. Enseñaba en una universidad en Estados Unidos, enseñó toda la poesía peruana. Muy fantástico era, en su actitud, muy generoso, muy noble. Lo mismo los argentinos tenían muchísimos poetas que enseñaban y enseñan en Estados Unidos y enseñan poesía argentina, enseñan literatura argentina. Pero bueno, tiene un solo profesor afuera. Entonces, por supuesto, nadie conoce ni siquiera que existe poesía en Paraguay, ¿verdad? Pero mentira hay. Por eso yo quiero enseñar literatura como tal y enseño lo que nosotros hacemos en Paraguay como la base de lo que nosotros somos. Nosotros no podemos dejar de ser autores paraguayos.
No podemos ni debemos dejar de ser. Y si no tenemos críticos, no es culpa nuestra. Si no tenemos profesores, no es culpa nuestra. Tampoco es culpa del gobierno, como algunos dicen. El gobierno no puede hacer otra cosa que hacer lo que hace. Tiene la Universidad Nacional, vaya y estudie ahí. No se va. Bueno, no es culpa del gobierno. No es culpa de la municipalidad. No es culpa de los escritores. No es culpa de nadie. No hay que buscar culpables. Simplemente no existe. Nadie quiere ser crítico en el Paraguay. Bueno, nadie escribe. Señor Jacobo. Sí. Quiero transmitir unas preguntas y si le parece con esto podemos ir cerrando la sesión de hoy. Ya estamos llegando, justamente sí. Por eso yo abrí eso. Sí. Gustavo Bordón pregunta, sí. ¿Teresa Méndez Pait no enseña autores paraguayos? ¿Quién? Teresa Méndez Pait no enseña autores paraguayos. Teresa Méndez Pait hay apenas una profesorita de literatura. El único profesor que nosotros hemos tenido en Estados Unidos fue Rodríguez Alcalá, que era considerado un gran profesor. Y que tuvo también menciona a Gonzalo Zubizarreta y Juan Manuel. Gonzalo era mi amigo mío y él mismo me dijo que solamente dio una vez una clase de Elder Romero y de nadie más. No querían ya que dé clase de poesía, entonces él daba clase de literatura española. Yo enseñé con Gonzalo en la Universidad Católica, éramos así. Ramiro Domínguez, Gonzalo Zubizarreta, Agra y Jacobo Rauskin éramos los 4 profesores de la carrera de literatura de la Universidad Católica acá. Cada uno de nosotros tomaba algunos autores y enseñábamos. Tuvimos que cerrar la carrera porque la gente no venía después, no vino, no había más alumnos y cerramos la carrera. Y la Universidad Nacional era una vergüenza lo que se enseñaba. Entonces mejor ni hablar. Pero yo le estoy hablando de Estados Unidos, donde yo he ido muchas veces, he sido invitado a dar clases, a dar conferencias, etc. Yo conozco el tema que estoy diciendo. Yo rescato la literatura paraguaya. Para mí lo más importante que existe es un colega paraguayo que escriba contra viento y marea, que haga algo. Yo lo aprecio y incluso puedo no criticarlo tanto como se pudiera hacer, pero no tiene crítico. Nosotros no tenemos un solo crítico. Acá aparece una señora que escribe tal cosa, otro señor que escribe tal cosa. ¿Y qué dice de los poetas? Dice, repite lo que dijeron otros. Y todo el mundo se da cuenta y todo el mundo se calla para no entrar en conflicto. Nosotros no tenemos críticos. Yo recuerdo en la Academia Paraguaya de la Lengua, con el presidente, con José Antonio Moreno Ruffinelli, que es muy amigo mío, siempre nosotros llegamos y hablábamos de lo mismo. No tenemos críticos en la literatura paraguaya y por eso no se nos conoce. Después vino con el mismo criterio una excelente escritora que tenemos acá, que fue también presidente de la Academia, etc. Y vino otra, y vino una tercera, ¿verdad? Y es siempre el mismo problema. Son escritores, pero los escritores no son los críticos. Los críticos son los que se dedican exclusivamente a eso. Los profesores son los críticos, los que pueden ser críticos. Y no hacen. Entonces, ¿qué pasa? Nadie conoce la literatura paraguaya. Yo que he publicado en España, publiqué 3 libros en estos últimos años, publiqué 3. En México publiqué 3 o 4. En Perú publiqué 1, en la Argentina publiqué 6. Conozco a la gente. Y siempre me dicen lo mismo. Por suerte estás y hablas de los escritores paraguayos. Cada vez que me toca hablar, yo hablo de que yo pertenezco a una literatura que se llama literatura paraguaya. Pero y preguntan, ¿y quién es el crítico de ustedes? Y no hay. ¿Quién es el crítico que se dedica a ustedes? Y son españoles. Son generalmente extranjeros. Son profesores extranjeros que hacen libros sobre Paraguay, sobre autores paraguayos.
Pero los críticos paraguayos tienen que ser porque si no, no le dan bolilla. Cuando usted lee un libro de un escritor argentino y el que escribe es un tipo que viene de Suecia, usted ni lee lo que escribe el sueco. Si es argentino, lee, si no, no lee. Hay que partir de la nacionalidad del tipo, que es reconocido en su país. Y ese es nuestro problema. Y yo tengo el gusto de decirlo porque tengo el gusto de declarar siempre que yo defiendo las letras de mi país. Y comenzamos nuestros grupos acá enseñando a La Babosa y también Hijo de Hombre, que son las dos grandes novelas paraguayas. Y bueno, dígame quién escribió sobre La Babosa en el Paraguay. Miles escribieron, pero ¿dónde está la crítica? ¿Dónde está el crítico literario que a partir de La Babosa pueda llegar a otros escritores? Yo suelo pensar en Apleyar, suelo pensar en Guido Rodríguez Alcalá, suelo pensar en otros escritores que le deben mucho a Casaxia. No son capaces de escribir sobre ellos. No digo que escriban sobre mí porque yo no le debo a Casaxia más que el placer de su lectura. Ahora, bueno. Dos comentarios sueltos, Jacobo. Con gusto, querido, decime. Uno tiene que ver con un libro que hizo Vareiro Zaguier sobre los guaranismos y los paraguayismos en el Hijo de Hombre. Sí. Debe ser interesante. Debe ser muy interesante. Es un libro técnico. Es un libro muy interesante porque es el campo técnico del lenguaje. Él, como era un gran conocedor del guaraní, estudió la influencia del guaraní en Roa Bastos. Y lo hizo muy bien. Y el castellano paraguayo. Y el castellano paraguayo es una redundancia, porque ¿qué otro castellano vamos a hablar acá? El de Talavera de la Reina de Castilla. ¿Qué vamos a hablar? El castellano andaluz, el castellano de Aranjuez. ¿Qué castellano vamos a hablar? El castellano paraguayo. Otra cosa al margen también. Ticio Escobar es un crítico de arte que no es de crítico literario, no sé si es literatura, pero es de arte que es bastante respetado a nivel, por lo menos regional. No. Ticio Escobar es un crítico de arte. Él se especializa en artes visuales. Pero es por lo menos él es muy respetado en lo que hace. Pero no es literatura, ciertamente. Pero escúcheme, hay críticos musicales también. Acá estuvo Max Boedmer, qué sé yo, hubo varios. Pero yo no estoy hablando de crítico literario, no le estoy hablando de crítico. Ticio, a quien yo respeto muchísimo, es un gran crítico de artes visuales. Y es respetado en todas partes del mundo. Es un crítico cultural, pero él no es un crítico de la literatura. A mí me lo dijo 1000 veces, yo no me ocupo de eso. Acá aparecían algunos escritores, como por ejemplo Roque Vallejo, Francisco Pérez Manicevich, que escribían algo de crítica, pero a falta de críticos, porque Manicevich y Vallejo son paraguayos, son autores paraguayos, son poetas paraguayos. No son críticos. Son críticos accidentales, hacen críticos de paso, críticas las hacen de paso. Su verdadera vocación, la verdadera vocación de Francisco Pérez Manicevich es la poesía y ninguna otra. Es un poeta, le guste o no le guste a quien sea. No es un crítico. Un crítico no escribe poesía, no escribe novela, hace crítica y nada más. Y cuidado con ponerse a escribir porque nadie juega y parte. Nadie. No sé si me explico bien. ¿Qué me dijiste? Que no sé si me explico bien con lo que estoy diciendo. Que nadie, que dijiste. Cuidado con qué. Nadie puede ser juez y parte a la vez en un juicio. Ah, claro. Entonces, o es escritor o es crítico.
la crítica que hacen o que hacemos los escritores es lateral, es algo de paso, es una crítica de taller nomás, no es la crítica profesional de los críticos. Y está muriendo la crítica en todas partes, ¿eh? Porque la sociedad se vuelve una sociedad no crítica. No está aceptando la crítica de literatura. No la acepta. La está rechazando. Aparecen, por ejemplo, críticos en España que hablan de la pospoesía. La pospoesía. ¿Qué quiere decir pospoesía? Es un invento que hicieron para ver si nos pueden vender por ahí un libro. No, desde el momento en que la cantidad de libros vendidos es la pauta principal ahora, el tema bestseller, la cualidad parece que pasó hasta un segundo, tercer plano, ¿verdad? José, yo estoy tan de acuerdo con vos que no tengo nada más que decir que lo que vos acabas de decir. Desde el momento que ya se habla de la cantidad, ya se olvidó la calidad. Y sí, así estamos. Por eso nosotros tenemos una visión de misionaria, tenemos un sentido de un trabajo de rescatar lo que hemos hecho antes y seguir haciendo lo que merecemos hacer los paraguayos, sin echarle la culpa a nadie. Dejémonos de esto, hagámoslo nosotros y se acabó, ¿verdad? No tiene mucho más sentido eso, ¿verdad? Es así, es así. Entonces no le echemos la culpa a nadie, porque nadie tiene la culpa. Quisiera nomás resaltar la incorporación a nuestro taller literario de la compañera Laura Aquino, quien está desde hoy ya presente con nosotros y está aportando con su eficiencia la conducción de este taller, la parte de la moderación. Así que claro, ella también un gran abrazo y un gran saludo a Laura que nos ayuda tanto trabajando para que la gente que quiera participar y está en las redes, está en Facebook, etcétera, sencillamente escribe y ella le da entrada y participan como hicieron hoy. Mabel participó también 2 o 3 compañeras de ella, ¿sí? ¿Verdad? Y estuvimos ahí. Sí, se vuelve mucho más. Se vuelve más. Les agradezco también, les agradezco muchísimo la participación y para hacer simplemente lo que yo sé hacer, leer. Pero entonces, yo voy a leer los mensajes. Esa es la clave de todo. Sí, leer los mensajes que llegan al chat, leer los mensajes de la gente que se suma a la transmisión en vivo del Facebook, y entonces se vuelve un poquitito más interactivo. Sí, está más interactivo. Hoy estuvo más que nunca interactivo, contigo y con las compañeras Mabelita y otras más que aparecieron, ¿verdad? Así es. Claro, va a seguir. Y hoy veo mucha gente que está viniendo también. A ver quién más está acá. A Gustavo Bordón. Gustavo Bordón. Carlos Planá vino. Carlos Planá estuvo, sí. Estuvo también, sí. Estuvo también, sí. Bueno, estamos trabajando. ¿Les gustó a ustedes la forma que tenemos de tratar a Vallejo? Muy interesante, muy interesante. Y bueno, va a seguir siendo así porque Vallejo no es un poeta que se pueda agotar en una conversación. Ahora, si ustedes tienen algún libro de los 3 de Vallejo, léanlo ahora. Cualquiera sea él. Lean a Vallejo, lean sus poemas y traten de ver a dónde van ustedes como lectores. Lo más interesante, como dijo Laura, es ser lectora. Acá
los que tienen textos de Vallejos, alguna página, algún libro, léanlo y saquen alguna conclusión y tráiganlo también para nosotros, para una discusión más adelante. ¿Alguna otra cosita más que podamos seguir conversando? Porque el tema como tal ya fue tratado bastante bien hoy, ¿verdad? Pero quiero ver cómo va esto, porque también tenemos que ver lo que es escribir en el Paraguay. Hay que dar también lugar a la gente. La gente no es que no tenga su lugar, sino hay que darle, hay que reconocerle su mérito. Ahora, una cosa es que un colega reconozca los méritos, otra cosa es que lo reconozca un crítico, ¿verdad? O alguien que tenga el juicio crítico. Y no lo tenemos, no hay. Continuamos entonces la próxima clase con Vallejo, ¿verdad? Pero no te quepa la menor duda, nosotros vamos a trabajar con Trilce y con los poemas humanos. Con todos. Trilce. Y después vamos a hacer de Vallejo a otro poeta. Ahora, no olviden ustedes lo que hablamos de la poética del siglo XIX en la clase anterior, porque ya vemos cómo aparece un poeta que rompe con eso en el siglo XX. Comienza siguiendo y rompe. ¿Verdad? ¿Se puede advertir eso? ¿Hola? Parece que se cortó esto. ¿Se cortó o qué pasó? ¿Se interrumpió? Bueno, muy bien. No, yo decía, lo más importante ahora va a ser continuar con Vallejo, porque es el poeta que rompe con la tradición del siglo XIX después de usarla. Porque no se puede practicar una ruptura si en realidad no hay una razón para hacer. Una de las razones fundamentales, y yo quiero que ustedes lo tomen en cuenta, la sociedad de la primera mitad del siglo XX rompe con la sociedad del siglo XX. Rompe totalmente. Y al romper totalmente, inventa el arte moderno y también la poesía. ¿Ok? Seguimos hablando entonces sobre el tema. Les agradezco a todos la visita a nuestros sitios de encuentro y los espero a todos para el próximo miércoles. Mediten sobre lo que hemos hablado y siéntanse totalmente libres para hablar en este espacio. Y tenemos el taller virtual de la Biblioteca Augusto Roa Bastos de la Dirección de Cultura de la Municipalidad. ¿Verdad? Por favor, siéntanse totalmente libres para hablar. Este espacio es suyo. ¿Ok? Hasta el próximo miércoles. Señor Jacobo. Muchas gracias. Gracias a Iván Caballero, gracias a Alberto Sisa, gracias a Víctor Araujo y a todo el equipo de trabajo de la Biblioteca Municipal de Asunción. Y a los participantes. Gracias, Laura. Saludos a todos los compañeros también. Saludos nuevamente a todos y un abrazo a todos y hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Un abrazo. Un abrazo.